Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y bueno, vamos a meditar la palabra de Dios. Les recuerdo, oremos por el eterno descanso del Padre Marcelo, que fue asesinado allá en México, en Chiapas me parece que estaba escuchando. Es triste y lamentable que muera cualquier ser humano, y más una persona que defienda la vida. Oramos también por aquellos quienes cometieron este pecado, esta atrocidad, y así como no solamente un sacerdote murió, también muchos mexicanos, muchas personas en el mundo están muriendo a manos de los cárteles y están siendo asesinados. Oramos a Dios para que, dice San Pablo, que Dios les dé su merecido a aquellas personas quienes cometieron esta acción por dinero, por poder, por lo que sea, le quitaron la vida a un ser humano. Hoy la palabra de Dios, tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12, nos enseña: recuerde que antes ustedes vivían sin Jesucristo. La vida de los apóstoles, sin Jesucristo, fue distinta a vivir una vida con Jesucristo. Los apóstoles eran pescadores, muchos de ellos. Y Jesús les dijo: vengan, y los haré pescadores de hombres. Transformó su vida. Pedro, se tenía otro nombre, Simón, antes de conocer a Jesucristo. Pero después de que Jesús lo llamó, le dijo: de ahora en adelante te llamarás Cefas, piedra, roca, Pedro. Le cambió la vida, le transformó. Cuando Dios en el Antiguo Testamento quería hacer una promesa con Abraham, Abraham no se llamaba Abraham, tenía otro nombre, Abraham. Y Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de muchas naciones. Sara no se llamaba Sara, se llamaba Saraí. Y le cambiaron el nombre de Saraí por Sara. Pablo, antes de la conversión, Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9, Pablo se llamaba Saulo. Y Dios le cambiaron el nombre por Pablo de Tarso, con un significado, con una misión. ¿Ustedes no ven que inclusive a los papas les cambian el nombre? Papa Francisco. ¿Ustedes saben cómo se llama el Papa? Colóquenos aquí en los comentarios, el Papa actual que tenemos. Cada persona tiene una misión, y antes de Cristo y después de Cristo debería tener un comportamiento distinto, debería tener una acción diferente. San Pablo le dice a los efesios: ustedes vivían antes sin Cristo, pero ahora viven con Cristo, viven para Cristo, son de Cristo. Nosotros debemos aprender que desde el momento que empezamos a servir a Dios con nuestra vida, desde el momento que empezamos a servir a Dios con nuestra existencia, con nuestra alma, nuestra vida debe cambiar, debe ser diferente, debe mejorar. La vida de los seres humanos no puede ser igual, debe ser distinta. Una cosa es con Cristo y otra cosa es sin Cristo.
antes de Cristo existía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, las mujeres no podían hablar, eran consideradas como partes de la casa, parte de las posesiones. Las mujeres tenían que calarse que los hombres tuvieran más mujeres. Las mujeres no podían tener herencia antes en el Antiguo Testamento. Cuando viene Cristo, las mujeres y los hombres pasan a ser iguales en dignidad ante Dios. Ya el hombre debe tener una mujer y si tiene más es infiel. Ya la mujer pasa a formar parte de la alianza. Antiguamente, con la circuncisión, las mujeres no podían circuncidarse. En el Nuevo Testamento, con el bautismo, las mujeres sí pueden vivir la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, las mujeres no podían hablar de las cosas de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se le presenta a María Magdalena y le dice, vaya a predicar, vaya a decirle a mis hermanos. Jesús nos coloca en el mismo nivel tanto a mujeres como hombres y abole las leyes del Antiguo Testamento que no eran cumplidas totalmente. Nos da tanto a los hombres y a las mujeres la misma dignidad. Dios toma en cuenta para salvar a la humanidad no a Abraham, sino que toma en cuenta a la Virgen María y le manda a su ángel para que de ella nazca el Redentor. Dios presenta en el Antiguo Testamento el arca de la alianza que tenía, Hebreos 9:4, la vara de Aarón, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el maná. Y esa arca de la alianza la trasladaban los hombres, la portaban los hombres. En el Nuevo Testamento, María, arca de la nueva alianza, Apocalipsis capítulo 11 en el versículo último y Apocalipsis capítulo 12 presenta una mujer que lleva en su seno al Salvador del mundo, quien va a salvar a la humanidad. Entonces, en el Nuevo Testamento, la vida con Cristo es distinto. La vida con Cristo es lo que dice en Mateo capítulo 5. Antes se dijo, versículo 21, no matarás. Ahora yo les digo, no critiquen, no difamen, no levanten acusaciones en contra del otro porque lo están matando. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, no le resistan al hombre malo. La vida con Cristo deja de ser la ley del talión, deja de ser la ley de la venganza, deja de ser la ley de la injusticia y se convierte en la ley del amor. Jesucristo enseña en el Antiguo Testamento, los que mandaban eran los que dirigían y no se movían un dedo por hacer o realizar algo. En el Nuevo Testamento Jesús dice, el que quiera ser el mayor que se haga el último y el servidor de todos. La vida con Cristo cambia, es distinta. Hoy la palabra de Dios nos enseña a dar un vuelco en la vida. Se los he dicho y se los repito, siempre vas a misa, siempre excomulga, siempre participas de las cosas de Dios, vas a los retiros, haces las oraciones, vas a los encuentros, vive talleres, vas a convivencias, estás escuchando el Evangelio, la homilía del día, estás escuchando la Biblia leída y qué bueno que estés aquí. Nos alegra tenerte aquí escuchando la palabra de Dios, pero sigue siendo el mismo. La vida tuya no ha cambiado con Cristo, no ha mejorado, no ha sido distinta. Sigue siendo la misma vida, sigue pasando lo mismo, la misma grosería, el mismo mal carácter, el mismo mal genio, las mismas malas palabras, el mismo comportamiento, vulgar, grosero, altanero, pareces cabra loca y no cambias. ¿De qué te sirve la gracia de Cristo si no vas a cambiar? ¿De qué te sirve haberte encontrado con Cristo si no vas a mejorar? ¿De qué te sirven las cosas de Dios si ni siquiera te dejas impregnar por ellas y que Dios transforme tu corazón? ¿De qué nos sirve a nosotros tener símbolos religiosos, la Biblia, el rosario? ¿De qué nos sirve tener el agua bendita?
¿De qué nos sirve tener la cruz bendita de la palma del Domingo de Ramos si no cambiamos, si no mejoramos? Una Biblia sin leerla, un rosario sin rezarlo, un agua bendita allá de amuleto para cuando asusten entonces echar. ¿De qué nos sirven los sacramentales si ustedes y yo no estamos viviendo una vida diferente? Leemos la vida de los santos, escuchamos de los santos, sabemos que los santos existieron, pero no queremos imitarlos. Solamente nos conformamos con ir a visitar la tumba del santo yo no sé qué, los restos del santo yo no sé qué. Solamente nos conformamos con ir a visitar la ropa del santo yo no sé qué, la reliquia de tal santo. Pero ni siquiera nos contagiamos, ni leemos la vida del santo, ni cambiamos nuestra existencia para vivir la santidad. Ustedes eran personas distintas antes de conocer a Cristo, dice San Pablo. Eran personas diferentes antes de encontrarse con el Señor, dice San Pablo. Ahora son la familia de Dios, ahora son los hermanos, los hijos de Dios. Y si somos familia de Dios, ¿por qué no nos comportamos como familia de Dios? ¿Por qué no nos comportamos como hijos de Dios? ¿Por qué no nos comportamos como cristianos? Andamos como perros y gatos, andamos peleándonos, discutiéndonos, viendo a quién echarle broma en la vida, viendo a quién destruir y viendo a quién acabar. Familia de Dios, cristianos de la boca para afuera, de etiqueta, pero de la vida no somos cristianos porque no cambiamos, porque no mejoramos. Esa es la invitación de la primera lectura. A tener un antes y un después de Jesucristo. A tener con Cristo un encuentro personal que nos haga ser distintos, que nos haga mejorar, que nos haga ser mejores personas. A tener un encuentro con Jesucristo que nos haga ser auténticos, verdaderos, y no a ser los mismos, y no a vivir de la misma manera, y no a vivir de la misma forma. Somos cristianos, somos de Jesucristo, somos de Dios, pero seguimos teniendo los mismos comportamientos, las mismas acciones y tenemos los mismos pecados. Es como la viejita que va a confesarse. Padre, vengo a confesarme, está bien. Diga los pecados, fulano, sutano, merengano. Que Dios la bendiga, que Dios le perdone, se va. Y a la semana llegó. Vengo a confesarme. ¿Otra vez, doña? Sí, venga, ve. Diga los pecados, sutano, merengano. Pero, bueno, padre, son los mismos. La semana pasada me confesé de los mismos. A ver, si la confesión es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados, de los que debemos salir, de los que debemos dejar, ¿cómo se le ocurre a usted venir a confesar los mismos pecados? O sea, ¿dónde está el propósito de la enmienda? ¿Dónde está el propósito de cambiar? Puede ser que usted se confesó del chisme. Puede ser que se confesó de la mentira y del robo. Pero llegó la semana siguiente y ni siquiera hizo el esfuerzo por dejar el chisme. Radio acarigua, lo que no sabe lo averigua. No hizo el esfuerzo por dejar la mentira. No hizo el esfuerzo por dejar los robos. Y vienes a confesarte lo mismo. ¿Y dónde está la lucha en contra del pecado? ¿Dónde está que ustedes y yo somos cristianos? ¿Dónde está que debemos luchar en contra de lo malo? ¿Dónde está que debemos tener propósitos firmes de enmienda, de reparación y de contrición? ¿Dónde está? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no mejoramos y seguimos en las mismas? Seguimos como el hijo pródigo comiendo más agua, comiendo comida de cerdos, teniendo un Padre que nos espera, que nos ama, teniendo a un Dios que nos puede rescatar, que nos puede ayudar. Ahí seguimos como los cochinitos, como los changos, en el barro metidos y en el lodo y comiendo de la misma comida. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a cambiar? Nos pasa como al joven rico. Llegó con toda su opulencia ante Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? No me llames bueno, bueno solo Dios. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Fulano, sutano, merengano. No robe, no mate, no te metas con el prójimo, no lo ofenda, no lo lastime. Ya los he cumplido de mi juventud. Le falta una cosa. Vaya, vende lo que tiene, dale el dinero a los pobres
Tendrás un tesoro en el cielo, después, vente, vámonos. No. Es mejor ser como el joven rico que como el hijo pródigo. El hijo pródigo sí se portó mal. El hijo pródigo sí malgastó el dinero. El hijo pródigo sí vivió de forma disoluta. El hijo pródigo sí metió la de caminar. Cometió los errores de la juventud. Falló. El hijo pródigo cometió los peores pecados del mundo. El joven rico no. Pero ¿saben qué tenía el hijo pródigo? Se acordó que tenía un padre, se acordó que tenía una familia, se acordó que tenía un hogar y dijo, mi hogar no es aquí, mi familia no es aquí, me voy a buscar a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme como hijo tuyo, trátame como uno de tus criados. Y el padre, cuando se dio cuenta que venía su hijo y era su familia, fue a buscarlo, lo abrazó, lo llenó de besos. Traigan pronto un vestido nuevo, cámbienselo, pónganle sandalias en los pies, hagamos una fiesta porque este hijo estaba perdido y lo hemos encontrado. Miren la diferencia entre ese y el joven rico que no fue capaz de dejar su vida, que no fue capaz de dejar su existencia, que no fue capaz de comportarse como familia de Cristo, que no fue capaz de comportarse como familia del Señor. Cuando alguien en Marcos capítulo 3, versículo 31 le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y preguntan por ti. Jesús llega a decir, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Si somos familias de Cristo, debemos colocar en práctica la palabra. Miren la diferencia entre Pedro y Judas. Los dos eran familia de Cristo. Los dos estaban con Él. Los dos lo acompañaron a Él. Los dos. Judas traicionó a su familia. Dice San Pablo hoy, escuchen. Pertenecen ustedes a la familia de Dios. En el versículo 2:19 y siguiente. Judas traicionó a su familia y la entregó, la vendió. ¿Conocen algún traidor en la familia? Ustedes son familia de Dios. Ustedes saben lo feo que haya un traidor en la familia que te entregue, que te critique, que te señale, que te apunte. Dentro de la familia, en vez de haber unión, hay destrucción, hay odio, rencilla. A mi hermano le va bien, a mi hermana le va de lo mejor. Qué mala suerte tengo yo. Ojalá que a mi hermano le vaya mal. Y van donde el hermano y solamente regálame esto y regálame aquello y deme esto y deme aquello. Oiga, si su hermano le ha ido bien, dígale a Dios, bendito sea Dios. Si a su hermana, si a su familia, a su tío o a su abuela le ha ido bien, diga, bendito sea Dios. Que a un familiar, a un miembro de mi familia le va bien. No sea envidioso, no sea una persona que quiera dañar con su lengua, desprestigiando a su misma familia. Los trapos sucios se lavan en casa. Judas agarró y fue, vendió a Cristo, lo traicionó. Pedro lo negó, pero se arrepintió. Pedro negó a Jesús, negó haberlo conocido porque tenía miedo, pero después se arrepintió y se echó a llorar y siguió trabajando. Una cosa es que usted cometa un error en la familia y lo restituya, lo restaure, lo repare. Que levante la cabeza y diga, sí, yo cometí este error, voy a restituirlo, voy a mejorarlo. Lo que hizo Leví allá en la sala de impuestos, reconoció que había defraudado a la gente y dijo, voy a devolverle muchas veces más lo que le robé. Y otra cosa es ser como Judas, traidor, ser como Judas, que entreguemos a los nuestros, que hablemos de nuestra familia, que la critiquemos, que la señalemos, que no ayudemos en nada. Y por el contrario, tenemos buena lengua para hablar de nuestra familia. La familia nuestra se respeta, la familia nuestra son nuestros hermanos, son los hijos, son papás, son mamás, son los abuelos, son los tíos, son los nietos, todos los que llevan nuestra sangre. ¿Y cómo es posible que hayan personas en el mundo que son familias, hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, y se están jalando el moño y se están denunciando y parecen perros y gatos peleándose en todo momento? ¿Conocen alguna persona así? Ojo pelado con eso. Pongan la lupa ustedes ahí. Así estamos. Y en la iglesia, que somos la familia de Dios, ni se diga.
En la iglesia nos estamos descuerando. En la iglesia estamos buscando la manera de destruir la gente. En la iglesia estamos buscando la manera de ser hipócritas. De frente somos una cosa y de espaldas somos otra. Buscamos la manera de hundir, de destruir, de acabar. Somos familia de Dios, somos de la misma iglesia y andamos nosotros como perros y gatos peleándonos. Ojo pelado con eso. Así andamos. Familia de Dios. Y que el abrazo de la paz y el abrazo de bienvenida. Pero cuando salimos de la iglesia nos salen los cachos y la cola. Y ahí andamos hablando de doña fulana. Y ahí andamos hablando de don fulano. Y ahí andamos criticando al mismo cura. Y somos familia de Dios. Y no nos soportamos y no nos aguantamos. Y somos familia de Dios. Y somos cristianos. ¿Qué cuento de cristianos? ¿Qué cuento de familia de Dios? ¿Qué cuento de hijos de Dios? Si nos comportamos como hijos del mismísimo diablo, cuando andamos criticando, señalando y hablando de nosotros mismos y señalando a nuestra propia familia y andamos destruyendo a la misma iglesia con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser, calumniando, criticando y señalando, familia de Dios, familia del diablo será. Que andamos haciéndole morcillas al diablo, que andamos en las cosas de Dios buscando cómo destruir la iglesia. Es que yo digo la verdad. Es que por la verdad murió Cristo y yo tengo que decir de esta manera las cosas. Somos familia de Dios, somos hermanos, somos cristianos, no somos chismosos, no somos personas que vamos a descuerarnos entre nosotros mismos. Familia de Dios, Cristo nos rescató, somos cristianos. Bueno, ahí se la dejo. ¿Somos familia realmente de Dios o estamos viviendo como perros y gatos nuestra vida? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones